semana pasada, el viernes fue que estuvimos con el Excel viendo el cálculo de medidas de posición y dispersión con la función del Excel. La idea de hoy, si bien la idea era presencial, es, como habíamos hablado, empezar con la puesta en común y las dudas que estén surgiendo de la resolución del último práctico que tenemos, que es el de medidas de posición y dispersión. Seguramente ya lo estuvieron mirando, o por lo menos ya empezaron a resolver los primeros ejercicios. Van a ver que pone en juego casi, sí, todo lo que habíamos visto hasta el momento, porque justamente forman parte del análisis descriptivo. A ver, Agostina me pregunta: hola, profe, ¿el parcial va a ser en la sala de informática o lo hacemos a mano? No, Agostina, claro para todos, el parcial es a mano, por eso la cuestión de manejar el Excel es un plus, pero no una exigencia, porque cada uno tiene un nivel diferente de Excel y justamente hacerlo a mano implica que tienen que dominar bien las herramientas para saber qué cálculo están haciendo, no le dejan al sistema que lo calcule solito, ¿sí? Lo que sí tienen permitido usar, como ya había aclarado en clase, es la calculadora en modo estadístico, es decir, la media aritmética y el desvío estándar, que fue lo que estuvimos haciendo en clase en aula común, eso sí lo tienen que hacer. O sea, el uso de la calculadora no es optativo, lo tienen que usar, porque si no les va a llevar mucho tiempo hacer los cálculos. Eso no quita de que tienen que elegir y anotar qué fórmula usan para cada uno de los cálculos y cómo reemplazan esa fórmula, aunque sea en 2 o 3 términos, como lo hice en el pizarrón en clase varias veces. Así que repito para los que entraron después, el parcial no se hace en la sala de informática, el parcial no se hace con el Excel, sí se hace con la calculadora científica que cada uno esté acostumbrado a usar, ¿sí? Lo que pasa es que no pueden desconocer el uso de Excel para estas cosas, pero no es para evaluar Excel, no es para evaluar Excel, sí a mano. Por eso, para la parte de los gráficos, se llevan la regla, colorcitos, lápiz y todo lo que necesiten para que salga un gráfico prolijo y que se entienda, ¿sí? Bueno, ahora ya somos unos cuantos más. Bien, decía que vamos a empezar a poner en común los ejercicios del práctico de medidas de posición y dispersión. Conviene que cada uno lo tenga a mano, lo que estuvo haciendo, en su carpeta, en su cuaderno, y a medida que vamos contando la resolución, que pregunten. Vamos a ir mostrando y que lo resolvió, o por ahí es una pregunta, tuvo duda, no sabía qué poner, bueno, me interrumpe, habilita el micrófono, no hay problema con esto, y me pregunta, ¿sí? Van a ver que en algunos momentos por ahí les digo, bueno, no habilite el micrófono y que todo el mundo participa en el chat. Creo que lo hicimos una vez, creo que con ustedes tuve una clase virtual. Cosa de que podamos ver lo que cada uno aporta de determinados ítems, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir pantalla, voy a compartir el enunciado y lo vamos a ir resolviendo. Por una cuestión de velocidad, por ahí sí voy a usar el Excel para el cálculo en vez de mi calculadora científica, porque va a dar lo mismo. Así los datos ya están cargados y nos concentramos en ver qué fórmulas son las que corresponden y cómo se resuelve, los resultados que da y cómo se interpreta. Bueno, entonces, mientras cada uno busca sus apuntes,
voy a hacer los pasos para poder compartir pantalla. A ver. Tana. Bien, bueno, ahora todo el mundo tendría que estar viendo el ejercicio 1, que lo pegué en Excel por una cuestión de poder escribir al lado y que tenga espacio y aprovechar las funciones. Bueno, ¿está? ¿Se ve? ¿Me avisan? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, comentario es que, mira, yo estoy con la pantalla, no puedo leer los mensajes, por eso decía que si alguno necesita hacer una consulta, que habilite el micrófono, y si no, si no pueden habilitar el micrófono y quieren hacerla a través del chat, que alguno de sus compañeros me avise, profe, hay una pregunta, yo salgo de aquí dentro de mi compu y puedo leer la pregunta. ¿Sí? Igualmente, cada cierto intervalo yo dejo de compartir pantalla y vuelvo a la sala general. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con el ejercicio 1. Decía que se realizó un relevamiento de salarios semanales de empleados elegidos al azar en dos fábricas españolas, Alfa y Delta, con los siguientes resultados. Ahí tenían todos los datos de Alfa, todos los datos de Delta. Y como siempre, van a encontrar que una de las primeras consignas es identificar y clasificar la variable. En este caso no hay mucho misterio con la variable. Lo que tenemos aquí es justamente sueldo semanal en euros. Le ponen la palabra o le ponen el simbolito de los euros, que creo que es así. El sueldo semanal, ¿sí? De los empleados. Es decir, por semana, cuántos euros recibe cada empleado de cada empresa. Recordamos que identificar significa que yo escribo cuál me parece que es la variable, y cuando dice clasificar, digo de qué tipo es. En este caso, cuantitativa continua. Ahí están las dos consignas. Identifico, escribo cuál me parece que es la variable. Clasifico, escribo a qué tipo de variable corresponde. Un error muy común acá es que directamente ponen cuantitativa continua o lo que sea y nunca escriben qué variable es. Si sucede eso, yo no tengo forma de saber a qué se estaban refiriendo, no tengo por qué suponer que es correcta la variable que dicen, que piensan, porque no la escriben. Entonces no puedo dar por válida la respuesta si ustedes no escriben la variable, que en este caso es lo que está en azul. Lo que está en verde es la clasificación de la variable. Vamos con el punto 2. ¿Cuál es el salario promedio de cada fábrica? ¿Cuál es la medida de posición que refleja esa información? Y si se trata de un estimador o un parámetro. Vamos de a poquito. Si estamos hablando de un promedio, estamos hablando, como ya vimos, de la media aritmética, con T, aritmética. Esa es la medida de posición, media aritmética. Pregunta, ¿cuál es?
¿Cómo la calculamos? Bueno, acá dice que se realizó un relevamiento de salarios semanales de empleados elegidos al azar. Esto está para que nosotros sepamos de que estamos hablando de una muestra de empleados, por lo tanto, el símbolo que corresponde va a ser X rayita. Y como estamos hablando de una muestra, se trata de un estimador de los sueldos, de todos, o de cada fábrica. Yo no estoy viendo cuánto cobran todos los empleados, simplemente elegí al azar algunos y esos son los valores que están ahí. Bueno, ¿qué tienen que hacer cuando se encuentran que tienen que calcular algo? Ponen el nombre de lo que tienen que calcular, que es la media aritmética, ponen la simbología que corresponde, en este caso X rayita, anotan la fórmula que van a usar. El otro día vimos que de la media aritmética tenemos 3 fórmulas posibles, una para datos sin agrupar, que es este caso, una para tablas de frecuencia, para variables discretas, y otra para tablas de frecuencia con intervalos. En este caso no es una tabla de frecuencia, entonces usamos sumatoria de xi, de x sub i, sobre n. Acá muestran la fórmula que van a usar. ¿Qué hacen después? Muestran cómo se usa. ¿Tienen que copiar todos los números? No, esto ya lo dijimos en clase. Por ejemplo, para alfa voy a copiar los 2 primeros números, que decía 208 más 455 más pim, 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 dividido el total de datos. Esperen que se me salió, se cerró, no sé por qué. Bueno, esperen un segundito, que lo vuelvo a abrir. Vamos de vuelta. Bueno, ustedes pueden seguir avanzando. El que no lo hizo, el que sí, va controlando. A mí se me cerró el Excel. Vamos a abrirlo. Bueno, ahí va de vuelta. Bueno, ahí está. Se borró lo anterior, lo escribo rapidito. Lo único que hicimos hasta ahora fue identificar la variable. Dijimos sueldos semanales en euros. Dijimos que era una variable cuantitativa continua. Y recién estábamos con la media. La media aritmética, dijimos sumatoria de cada valor sobre n. Una vez que tengo la fórmula, muestro un poquito cómo se usa. Entonces, voy a tomar algunos de los valores, por ejemplo, estos dos. $208 más 455 dividido n. N, recuerden, cantidad de elementos por muestra. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 elementos. O sea, dividido 22 elementos. Y eso, haciendo la cuenta, vemos cuánto da. De paso, me vengo para acá para repasar promedio de lo que vimos.
estaba todo lo de alfa. $558,9. Si lo hacen con la calculadora científica, tiene que dar lo mismo, lo mismo. $558,9. Bien, de la misma manera, haciendo, esto era de alfa, de la misma manera se hace lo de delta y eso les da, vamos a arrastrar un poquito aquí, $556,5. Haciéndolo con la calculadora científica, tienen que borrar los datos de alfa, cargar los datos de delta y nuevamente habilitar la opción de carga de datos y de la media. Recuerden que todo en modo estadístico, si no, no va a salir. A ver, un segundo que alguien quiere entrar. No, no me parece. Bueno. Bien. Hasta ahí con la media. En el punto 3 dice, ¿hasta cuánto ganan semanalmente la mitad de los trabajadores con menores salarios de alfa y de delta? ¿A qué medida de posición recurre para responder? Acá se está refiriendo a la mediana. Acá se está refiriendo a la mediana. Voy a escribir un poquito más prolijito. A la mediana, porque me está hablando de la mitad de los trabajadores. Para calcular la mediana, repasando un poco, tienen que ordenar los datos y aplicar la fórmula de posición. Acá no tenemos una tabla de frecuencia, así que hay que ordenar los datos. Bueno, de paso aprovecho que estoy con el Excel y repasamos la opción para ordenar los datos. Es muy buena. Lo voy a poner al costadito. Lo pueden hacer a mano, lo tienen que hacer a mano en realidad. Yo estoy simplemente aprovechando que tengo el Excel ahora. Si yo quiero ordenar los datos en Excel, voy a datos y hay un botoncito que dice ordenar. Entonces en ese botoncito que dice ordenar, quiero ordenar de menor a mayor, aceptar y ahí están los datos ordenados. Ahí están todos ordenados. Como los voy a tener que enumerar con la posición, como ya sabemos, voy a numerarlos aquí. Es decir, lo mismo que estábamos haciendo a mano, lo voy a hacer aquí. Lo que voy a hacer, ya que estábamos, es habilitar el menú de series para que me lo numere y no tenga yo que tipear 1, 2, 3, 4, etc. Ahí está. Bien, esto es como un paréntesis de uso de Excel. Bueno, ahí está. Ahí están los datos ordenados, por lo menos para alfa. A ver, un segundito, que alguien quiere entrar. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Cómo hacíamos con la mediana? Bueno, con la mediana decíamos que había que calcular la posición, la mediana,
Esa posición era mediante la fórmula n más 1 sobre 2. Para el caso de alfa, que tenemos 22 datos, esto es 22 más 1 sobre 2, es decir, 23 sobre 2, es decir, 11,5, pero esto es la posición. O sea, tengo que ir a ver qué valor tengo en la posición 11 y qué valor tengo en la posición 12. Con los datos ordenados, veo. 22 y 1, 23. ¿Falta un dato o no? Profe, creo que puso posición 1 en alfa y no va en 208. Claro. Ay, tenés razón, sí, ya me parecía, porque más o menos ya. Gracias. Vamos a bajarlo 1, claro. Bueno, todo puede pasar. Ahora sí. Ahora me cierra un poquito mejor. Ahí estamos, gracias. Bien, posición 11 es el valor 312 y la posición 12 es el valor 314. Entonces, ¿cómo hago para saber el valor de la mediana? No es ni 312 ni 314, es el valor que está en el medio. Sí, ya sabemos que es 313 el que está en el medio porque esto es fácil de calcular para estos valores. Pero en el caso de que fueran dos valores bastante diferentes y no saliera intuitivamente cuál es el valor central, nos acordamos que para poder saber el valor central, hacemos 312 más 314 dividido 2, y esto va a dar 313. Esto no es posición, esto es directamente el valor de la mediana para alfa, ¿sí? Directamente es el valor de la mediana para alfa. Vamos a anotarlo aquí. Esta es la media. Vamos a anotar la mediana. Y dijimos que era 313. Ahí está. Bueno. De la misma manera lo hacemos para delta. Voy a repasar el ordenar por si a alguno le interesa, porque es una linda función. Aquí. Y lo vamos a ordenar. Datos, ordenar. Menor a mayor. La numeración la tenemos de al lado, pero repasamos. Si alguien quiere enumerar una columna, en vez de tipear a mano, lo que pueden hacer es marcar todas las celdas que quieren que se enumere en forma consecutiva. Pueden ir a inicio, este botoncito que dice series, y en series que sea lineal idea 1. Cuando le ponemos eso, mágicamente aparecen todos los valores numerados en cuanto a la posición que tienen, porque están ordenados. Voy a sacar esto de aquí. Bueno, vamos entonces con delta para la mediana. Para delta, dijimos que queríamos saber la posición de la mediana. N más 1 sobre 2 es la posición, pero ahora en vez de 22 tenemos 23 datos. O sea que esto va a ser 23 más 1 sobre 2. ...24 sobre 2... y me da posición 12. Entonces, ¿qué hago? Posición 12 implica que vengo para la tabla, miro dónde está la posición 12 y le corresponde al valor 564. Por eso, la mediana para delta vale 564 euros.
Vamos a copiarlo abajo. 564. Bien. Ya hicimos la media y ya hicimos la mediana. ¿Por qué hicimos la mediana? Recordamos, porque decía en el 1.3 hasta cuánto ganan semanalmente la mitad de los trabajadores con menores salarios de alfa y de delta. Me dice la mitad de los trabajadores con menores salarios. Entonces está hablando de la primer mitad. La respuesta, si yo la tengo que redactar, sería la mitad de los trabajadores que menos ganan de alfa tienen un sueldo semanal entre 208 y 313 euros, porque fue la mediana. Mientras que la mitad de los trabajadores que menos ganan de delta cobran hasta entre 355 y 564 euros por semana. Lo digo otra vez para responder la pregunta, pues la pregunta hay que redactarla. Cuando uno ya obtiene el valor, bueno, redacto la respuesta. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que la mitad de los trabajadores que menos ganan de alfa tienen un salario entre 208 y 313 euros. Mientras que la mitad de los trabajadores que menos ganan de delta tienen un salario entre 355 y 564 euros. Por como estaba redactada la pregunta, no voy a contar la segunda mitad. Nosotros en clase sí lo hicimos porque estábamos practicando las dos mitades. Pero si miramos esta pregunta, solamente nos dice los trabajadores con menores salarios. Por eso solamente estoy interpretando la primera mitad. Bien. Bueno, en el 1.4 nos dice qué porcentaje de salarios son inferiores a 400 euros en ambas fábricas. Acá no hay ningún misterio, lo único que hay que hacer es contar cuántas personas cobran menos de 400 euros en cada fábrica y hacer una regla de 3. Si vamos a alfa, vamos a aprovechar que está ordenado. Si vamos a alfa, vemos que, a ver, los 400, el corte de 400 euros está acá. Y tenemos 15 personas que cobran menos de 400 euros. Si miramos a delta, vemos que el corte de 400 euros está acá y solamente tenemos a una sola persona que cobra menos que eso. Lo que sigue después es hacer simplemente una regla de 3 simple. Es decir, tenemos que para alfa, ¿sí? Para alfa tenemos que 22 personas son el 100% de las personas. Entonces, 15 personas, 15 personas, X. Y ahí hacemos la cuentita y nos va a dar el porcentaje. Entonces, 15 100 dividido 22. Me da un 68%, 68,2%. Un 68,2% de los trabajadores de alfa cobran menos de 400 euros por semana. Si hacemos lo mismo con delta, tenemos 23 personas, son el 100%. ¿Cómo sé que son 23? Bueno, porque ordené todo y 23. Pero una sola persona cobraba menos de 400. Así que, regla de 3. Igual, hago completo, ¿no? Pero va a ser 1%. Más que obvio. No importa.
y me da un 4,3%. Ahí estamos, ¿sí? Bien, entonces la pregunta, volvemos que la pregunta decía, ¿qué porcentaje de salarios son inferiores a 400 euros en ambas fábricas? Bien, para Alfa el 68%, para Delta el 4%. Ya vamos viendo que hay mucha más gente de Alfa que gana menos de 400 pesos, euros, que de Delta, ¿sí? Eso es lo que había que hacer. Bien, hasta ahí todo sencillito. La pregunta es quizás a muchos les generó duda, es la que sigue. ¿Qué dice? ¿En cuál de las dos empresas los sueldos son más cercanos a la media aritmética? ¿En qué medida de posición o dispersión basa su respuesta? Acá no me está diciendo cuál es la media aritmética. Me está diciendo en cuál de las dos empresas lo que cobra la gente está más parecido a la media que se calculó. No me está diciendo si cobra más o si cobra menos. Me está preguntando si los sueldos de la gente están cercanos a la media que calculamos o no. Para poder responder eso, no puedo calcular una medida de posición, no me sirve una de posición, tengo que calcular una medida de dispersión. ¿Y cuál? Bueno, de las 4 que nosotros conocemos, hay una que no es la que necesito acá, que si yo la calculo acá no respondo la pregunta, y la que no es el rango. No me sirve el rango para esta pregunta. No me sirve porque el rango solamente tomaba el valor más grande y el valor más chico. Pero acá me está diciendo que yo tengo que ver con respecto a la media. Por lo tanto, estoy hablando de varianza, estoy hablando de desviación estándar o estoy hablando de coeficiente de variación relativa. Los tres me van a decir lo que yo estoy buscando, pero no el rango. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos primero con desvío estándar, así también lo pueden ir practicando con la calculadora. Ustedes se deciden entonces a calcular desviación estándar o desvío estándar. Bueno, entonces vamos a calcular desvío estándar para alfa. ¿Qué tienen que demostrar ustedes cuando hacen el desarrollo de esta respuesta? Primero tienen que demostrar que conocen la simbología. Desvío estándar se simboliza con la S, ya lo vimos, porque estamos hablando de una muestra de trabajadores, no de una población. Tienen que mostrar que saben cuál es la fórmula que se utiliza, porque la fórmula cambia, igual que la media, cambia, como lo vimos el viernes, dependiendo si estoy trabajando con valores individuales, que son estos, tablas de frecuencia o tablas de frecuencia con intervalos. Para valores individuales dijimos que desvío estándar era la raíz de cada valor menos la media, todo eso al cuadrado, sobre n menos 1. Entonces, muestran que saben qué fórmula tienen que usar. En este caso, es esta. Muestran que saben qué significa cada valor, cada símbolo de la fórmula. Con todos los valores no termino más. No, con todos los valores no. Con algunos valores, 2, 3 valores. Por ejemplo, ya hice la raíz, ya sé que voy a tener que colocar un numerador y un denominador. Me voy a alfa. Y el primer valor que tengo con alfa es 208, el segundo valor es 455, lo puedo mostrar con esos valores. O si quieren, si ya ordenaron los datos con datos ordenados, no es condición ordenarlo. 208, que es el primer valor de variable, menos la media, que ya la habíamos calculado, que era esta, 558,9. Todo eso al cuadrado, más el segundo valor,
que era 455. 455 menos la medida de 558,9, todo eso al cuadrado, más, y para no perder tiempo y copiando, porque no lo vamos a resolver a mano, uno por uno, eso ya lo hicimos una vez y nada más, pongo puntitos para simbolizar que sigo haciendo esta sumatoria, dividido n, que vale 22, menos 1. Entonces, acá estoy mostrando qué quiere decir cada valor. Y luego ingreso todos los datos a la calculadora, uso el modo estadístico, habilito el desvío estándar, que era la opción 3, y anoto el resultado. Acá yo lo voy a hacer con Excel, pero ustedes en su casa están con la calculadora. Vamos acá, desvío estándar. Repasamos lo que hicimos el otro día. Desbest. Y le marco los valores. Simplemente para que comparemos resultados, ¿sí? Ahí está. 693,1 sería. Vamos a achicarle los decimales, así es más fácil para mirar. Ahí está. Lo mismo que la media, vamos a achicar los decimales. Ahí está. Bien. Entonces ahí ya sabemos el desvío estándar de alfa. Para delta va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre que tienen dos series de datos, yo les pido que muestren solamente con una serie de datos cómo se hace. No es necesario que desarrollen las dos series porque la mecánica es la misma. Así que directamente voy con el desvío estándar acá. Con delta. Si cada uno lo hizo con la calculadora, simplemente ahora lo que vamos a hacer es comparar los resultados de desvío estándar. Ya vamos viendo que el desvío estándar de alfa es mayor que el desvío estándar de delta. El desvío estándar de alfa es 693,1 y el de delta 116,7. Vamos a achicarlo un poquitito. 8. Bien. Y si no elegimos desvío estándar y queremos ver qué pasa si calculamos coeficiente de variación relativa, para repasar un poquito, si calculo coeficiente de variación relativa, sabíamos que era el desvío estándar sobre la media por 100. Lo voy a hacer directo acá para comparar resultados y sacar conclusión. Sabíamos que era el desvío estándar dividido la media y por 100, así que por 100. Un 124% de variación tiene alfa. Vamos a chequear que eso es lo que tenía que hacer. Sí. Y un 21% tiene delta. Vamos a leer nuevamente la pregunta para ver qué era lo que nos estaban pidiendo. Pregunta 5. ¿En cuál de las dos empresas los sueldos son más cercanos a la media aritmética? ¿Sí? Bueno, ¿en qué medida de dispersión? Ya lo pusimos. Entonces, ahora sí lo que les voy a pedir, no lo voy a decir yo, es que cada uno o el que pueda anote en el chat cuál sería la respuesta entonces a esa pregunta. ¿En cuál de las dos empresas yo tengo los sueldos más parecidos a la media aritmética y que agreguen una breve justificación acá en el chat de la videollamada? Entonces, ¿cómo responderían esta pregunta en el examen? ¿Cómo responderían en cuál de las dos empresas los sueldos son más cercanos y por qué?
a ver cómo redactan la justificación. Anímense, esta es una oportunidad. Piensan en cuál de las dos tengo los valores más cercanos a la media y por qué. ¿Sí? La justificación es muy cortita, pero bueno. Vamos a ver cómo andan con eso. Yo voy a ir a mirar el chat, dejo la pantalla, pero voy a la pantallita, ¿sí? Anímense. A ver aquí. Bien, ahí se animó Méndez. Voy a esperar algunas respuestas más como para leer y poner en común. Estamos en la pregunta 5 del primer problema. Estas preguntas siempre las pongo. Les doy otra serie de datos para comparar y esto de analizar dispersión siempre está. A ver, se animó Yamila. Bien. Ahora voy a leer las propuestas como para que todos las puedan leer. Por ahí algunos están con el celu, no pueden. Bueno, una propuesta dice, una de las posibles respuestas de sus compañeros es, en la empresa en donde los sueldos son más cercanos es en delta, porque en alfa se puede ver que el CBR es del 124%, mientras que en delta es del 21%. Bueno, la respuesta está bien. Mi acotación acá va a ser que tendría que especificar un poco mejor qué es lo que está, o sea, qué conclusión saca de que el CBR es de 124% en alfa y de 21% en delta. O sea, si justifico, trato de justificar por la empresa que me decidí. O sea, si yo digo que los sueldos son más cercanos en delta, entonces digo, porque delta tiene un CBR de 21% que es menor al de la otra empresa alfa, que es de 124%. O sea, lo justifico por la empresa que es. Es un poco más fácil y por ahí no tan enredado justificarlo por el contrario. Y diciendo que, bueno, que es el dato que es el menor, ¿sí? Espera un poquito, Silvana. Yamila dice, los valores más cercanos a su media son en la empresa Delta, ya que según el CDR no hay tanta diferencia entre los sueldos dentro de esa empresa. Bueno, está bien, a la propuesta, a la segunda propuesta, habría que agregarle que el valor del coeficiente o del desvío estándar, ahí tienen que agregar qué están comparando. En el caso de Méndez dijo que estaba comparando el CBR, en el caso de Yamila, también sí, estabas con el CBR, pero ponerle valor, o sea, qué estimador están usando y qué valor están usando, o sea, cómo comparan los valores. Entonces, si es en delta, porque el valor del coeficiente de variación relativa es menor que en alfa, y esto implica que hay una menor dispersión de los datos, por lo tanto, los sueldos están más cercanos al promedio calculado, ¿sí? Ahí estaríamos uniendo todo. Silvana, levantaste la mano. Ahora sí, si puedes habilitar el micrófono o escribir la pregunta como vos quieras. Hola, profe. Hola, Mi Silvana. pregunta es, eso es lo que estamos haciendo en este punto, es lo que usted explicó de qué valores yo tenía más cercano a la media. Con los circulitos, ¿puede ser? ¿Es eso? Sí, es esto. Es esto. Ah, bueno, listo.
No, gracias, quería Sí, saber si era eso. sí, sí, es esto, pero yo no les voy a pedir que dibujen los circulitos. Eso fue para a ver si se podía entender un poco mejor el concepto, porque justamente lo que hace es lo que dice esta pregunta, nos da una idea de cómo están los sueldos en función del promedio que se calculó, ¿sí? Justamente eso es lo que estamos tratando de ver. En este caso lo podían justificar, como bien hicieron las chicas, por CBR, por el coeficiente de variación relativa, o por directamente la desviación estándar, porque no hay tanta diferencia en los promedios de las dos empresas. Pero cualquiera de los dos iba a estar bien, y las dos respuestas que se animaron a escribir están bien, simplemente les hice algunas sugerencias, ¿no? Siempre que ustedes justifican, digan qué estimador es el que están usando para justificar, o sea, en este caso, coeficiente de variación relativa, cuáles son los valores que están comparando y por qué toman esa decisión o justificación. Es decir, si yo digo solamente los valores, estaría mejor que, además de decir los valores, aclare, porque el valor de tal empresa es menor que el valor de tal empresa, y adjunto con los resultados. Tratamos siempre de dejar lo más explícito posible la justificación para que la persona que la lee ya directamente la entienda y no tenga que seguir reelaborando la respuesta. No porque yo no quiera pensar, pero para que ustedes traten de explicarse lo mejor posible, siempre pensando que enfrente va a haber una persona que no siguió todos los pasos que ustedes hicieron para dar la respuesta, ¿sí? Igual las dos que escribieron ahí están bien, ¿sí? Bueno, y no se animó nadie más. Y tengo 20 personas en la llamada, 19. Anímense, porque esta es la manera de ir corrigiendo. Ya lo hablamos con respecto a interpretaciones, que hay que animarse y vamos ajustando detalles. ¿Bien? Bueno, vuelvo a mirar la pantallita. Bien, y la última, 1.6. Los trabajadores de Delta amenazan con un paro de actividades porque sostienen que ganan menos que los de Alfa. ¿Es correcta su justificación? ¿Y por qué? ¿Y en qué medida de posición o dispersión fundamentan su reclamo? Quiero ver una cosita. Bien. El que se anime, nuevamente les voy a pedir que respondan esta pregunta en base a todo lo que estuvimos viendo en el chat. Así veo qué idea quedó. Entonces, los trabajadores de Delta, es decir, de la segunda empresa, amenazan con un paro porque sostienen que ganan menos que los de Alfa. Entonces nosotros, de acuerdo a todo lo que calculamos, tenemos que ver si es correcto lo que dicen y por qué y en qué se están basando para decir que están ganando menos que los de Delta. Para poder hacer eso, para que los de Alfa, perdón, les voy a dejar en pantalla todos los resultados que vimos y que se animen a escribir en el chat cuál sería su respuesta a esto. De acuerdo a lo que nosotros nos dio, ¿estaría bien o no? ¿Está justificado o no que digan que ganan menos? Y si ellos sostienen que ganan menos, de acuerdo a los resultados nuestros, ¿en qué se están basando para decir que ganan menos? ¿Sí? No habiliten micrófono, traten de hacer una breve oración de respuesta en el chat de la videollamada.
Ay, bien, Andrés, Silvana, muy bien. A ver, Andrés dice, los trabajadores de la empresa Delta ganan más que los de Alfa. Andrés, lo que necesito es que vos justifiques con alguno de los valores que nosotros vimos. Con afirmarlo así es insuficiente. Silvana dice, los trabajadores de Delta se basan en la media aritmética. Silvana, conté aritmética. Para decir que cobran menos que Alfa. Bien, Silvana, correcto. Se están basando en la media aritmética. A ver, Yamila. Es correcta la justificación, ya que en la empresa Delta se basaron en la media aritmética para hacer este reclamo, siendo el promedio en Alfa de 558,9 contra 556 euros en Delta. Bien, la respuesta de Yamila agrega justamente lo que estábamos hablando con la pregunta anterior, le agrega los valores a la justificación, cosa que la hace mucho más completa, ¿sí? Silvana, tu respuesta estaba bien. Mi sugerencia es que le agregues los valores a la justificación. Lo mismo que Andrés, ¿sí? Y siempre básense en la pregunta, porque la pregunta decía, ¿es correcto tal cosa, tal cosa? Bueno, entonces ustedes responden sí o no y por qué. ¿Está? Siempre traten de focalizar cómo viene la pregunta para poder armar la respuesta. Lo que están diciendo, si es así, los de Delta, si los de Delta miran la media aritmética del sueldo, entonces sí, van a decir que están ganando menos que los de Alfa y van a protestar. La respuesta, entonces, profe, ¿cuál sería la respuesta incorrecta? Bueno, la respuesta incorrecta sería decir que se basan en la mediana, cuando estamos viendo que la mediana de Delta es mayor que la otra, es decir, que la mitad de la gente de Delta gana más que la mitad de la gente de Alfa. Entonces, en la mediana no se están basando. En la media, sí. Y no se están basando en una medida de dispersión, porque la medida de dispersión no me dice cuánto ganan, me dice la diferencia que hay entre ellos con respecto a lo que ganan. No me están diciendo cuánto, me están diciendo la diferencia dentro de cada una de las empresas. ¿Está? Así que sí, está bien lo que estaban anotando. Es correcto lo que dicen, siempre y cuando se basen su reclamo en la media aritmética y no en la mediana, y tampoco sirven las medidas de dispersión. ¿Está? Bueno, a ver si algún segundito, así los veo. Perdón, me equivoqué botón. Ahí estoy. Bueno, entonces, hasta acá, ¿se entiende lo que se estaba preguntando en el ejercicio 1? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, porque de todos los que son me contestaron poquitos en el chat, así que no sé. No sé. Lo rico de esto es que cada uno lo haya tenido en mano y que hayan podido hacerlo antes, cosa que si surgían estas dudas, podían hacer la consulta o comparar con sus resultados. ¿Está? Bien. Me queda un rato. Sí, bien. Yo quiero avanzar con el otro ítem para ver las tablas de frecuencia y cómo hacíamos los cálculos y las conclusiones. Pero a mí se me está por acabar esta primer llamada. Entonces lo que les digo es que habiliten el segundo enlace que yo les mandé en el correo. Habiliten el segundo enlace, pásense a la segunda llamada, cosa de que el ratito que queda podamos ver el otro ejercicio tranquilos, ¿sí? Porque acá me quedan creo que 5 minutos o algo así. Vayan pasándose. Yo ahora me esperan a que yo salga de acá y van a ver que hablo la pantalla y entran todos. Bien, pásense a la otra llamada, por favor, al otro enlace del... Ahí está. Bueno. El segundo problema se refería, no estoy con el enunciado exacto, pero sí el ejercicio 2, si lo tienen por allí, decía, en base a los datos de la variable estudiada en el ejercicio número 2, que era el de la empresa de catering, del TP4, calcular medidas de posición indicando las fórmulas empleadas,
o el procedimiento e interpretar cada resultado, calcular dispersión y completar el cuadro. Lo que quería repasar aquí es no el cálculo de la variable que era esta, cantidad de copas dañadas, tal cual está, porque esto lo hicimos recién. Lo que quiero repasar es cómo hacemos para hacer los cálculos con la tabla de frecuencia, algo que vimos el otro día, pero como para reforzarlo un poquitito más. Para la tabla de frecuencia, que era esta, que la hicieron en el práctico anterior, el práctico de tabla de frecuencia, la media aritmética, repasito rápido, era la sumatoria de la media, ¿sí? Media. ¿Qué pasa si tengo tabla de frecuencia? Tenía la sumatoria de cada valor por la frecuencia observada sobre n, ¿sí? ¿Cómo hacía en este caso? A mano. El otro día lo estuvimos haciendo con el Excel. En este caso tengo que ver cada valor de variable y multiplicarlo por cada frecuencia observada. Es decir, lo que tengo que hacer es 8 por 3. Aplico sumatoria, significa que voy a sumar. ¿Qué cosa sumo? 9 por 2. Más 10 por 3. Y así sucesivamente. Más, no voy a escribir todo. Dijimos que esto era para demostrar que sabían usar la fórmula. Dividido n. Y cuidado acá con la tabla de frecuencias, que n vale 20. La cantidad total de datos que tengo. Entonces tengo 20. ¿Sí? Y ahí es donde hacen los cálculos, obtienen el resultado. Por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer ahora el resultado, pero esa es la manera de obtenerlo a mano. De la misma manera, cuando me pide calcular medidas de dispersión, la varianza también sufre una pequeña modificación. Perdón, varianza, no esto. Esto es, hago cada valor menos la media al cuadrado por frecuencia observada sobre n-1. ¿Sí? Esto lo hicimos el viernes también, me parece. O sea que acá voy a tener que tomar el valor de la media y además tener en cuenta el valor de la frecuencia observada. A ver si yo tenía resultado, así ya tengo la media. Sí, 10,6 daba la media. Ahora lo anoto, así podemos hacer lo demás. Esto les daba 10,6. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Lo hago un poquitito más chiquitito. Ahí, así puedo ver todos los datos. ¿Cómo hacen para mostrar que saben aplicar la fórmula? Entonces dicen, el primer valor de la variable, 8, menos la media, que era 10,6, todo eso al cuadrado, por la frecuencia observada, que era 3. Ese es el primer término para la varianza. Más el segundo valor, que es 9, hago lo mismo, 9 menos 10,6 al cuadrado por 2. Listo. Más, y ahí le hago puntitos. Como que todo se sigue desarrollando de la misma manera. Y lo divido por, otra vez, n-1. Es decir, 22 menos 1. ¿Bien? Y ahí obtienen el valor de la varianza. ¿Cómo? Con la calculadora. Ahora recuerden que la calculadora les va a dar desvío estándar, que es raíz cuadrada de varianza. Esta fórmula que yo desarrollé es la si ustedes quieren mostrar cómo se hace con la varianza. Si ustedes quieren demostrar cómo se hace con la fórmula para desviación estándar, es lo mismo,
raíz cuadrada de cada valor, sumatoria de cada valor menos la media al cuadrado por frecuencia observada, bueno, sobre n menos 1. Hacen lo mismo que acá, pero le ponen la raíz. Voy a borrarlo esto para que no se confundan. Hago esto. O sea que esto es esto. Y listo. ¿Y qué hacen después? Cargan todos los datos y van a la calculadora, activan el desvío estándar y les da el resultado. Y recuerden que si quieren pasar de desvío estándar a varianza, lo único que tienen que hacer con la calculadora, a varianza, lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado. ¿Mm? Y ahí van a obtener la varianza. ¿Sí? No es para que estén haciendo los cálculos a mano, repito, pero sí usando la función de la calculadora. Nosotros vimos, a ver, me hacen acordar, pero creo que sí. Nosotros vimos cómo ingresar como si en la calculadora tuviera, cómo ingresar en tabla de frecuencia con la calculadora. ¿A eso llegamos? Me parece que sí. Que tenían que apretar el punto y coma. Ya habíamos usado la calculadora. Sí, sí, me parecía porque siempre lo doy todo junto. ¿Está? Bueno, ya son menos 5, pero bueno, quería repasar esto porque en la cuestión de demostrar cómo van haciendo las cosas, justamente estas son las fórmulas que por ahí les cuestan. Cuando tienen que hacer la adaptación de qué fórmula tendrían que usar si ustedes quieren usar la tabla de frecuencia para hacer todos los cálculos. ¿Bien? Bueno, hoy no llegamos a hacer las interpretaciones ni todos los resultados de este ejercicio, pero ya, bueno, el viernes que tenemos el feriado, el miércoles creo que vamos a tener virtual de vuelta. La idea es que ya avancen con esto, cosa de poder avanzar un poquito más rápido en resoluciones, directamente ir analizando resultados y no repasar toda la mecánica de resolución. Entonces, si ustedes ya tienen los resultados, va a ser mucho más fácil. Bueno, para no ocuparle tiempo al otro profe, les pido que antes de salir de la llamada, hasta acá vamos a llegar, antes de salir de la llamada, por favor, en el mensaje, en el chat de la llamada, anoten su nombre y apellido, porque no me está saliendo el nombre y apellido de todos en la etiqueta de la fotito o lo que sea. Y si alguien no puede escribir, me avisa y yo lo escribo aquí, porque yo esto lo exporto y me queda ya toda la gente que asistió a la llamada. ¿Sí? Yamila, ¿estos temas ya sería todo el parcial? Sí, Yamila, este trabajo práctico es el último. Ya estamos haciendo la puesta en común para poder encarar el parcial. Ya no hay nada nuevo. Esto sería lo último. Por eso voy haciendo la puesta en común. Bueno, a medida que se van anotando, se pueden ir desconectando. Espero que tengan un buen fin de semana largo y hagan la tarea, por favor. Así se facilita la tarea aquí, ¿sí? Franco, la próxima Gracias, clase. profe, Sí, igualmente. la próxima clase, Franco, seguimos poniendo en común el trabajo, ¿sí? Sí, sí.